Bueno, Sergio Stuparic es un hijo de un emigrante italiano de, de un territorio que ahora es Croacia, que fue a Chile en busca de fortuna, la hizo y se la farreó. Y digamos, nosotros nacimos en Santiago de Chile, ¿no? Tengo dos hermanos más, y desde el principio me atrajo mucho los temas filosóficos, digamos así, sobre todo porque yo estudié siempre en colegio católico, desde la primera elemental en adelante, y no me convencían los argumentos que daba la iglesia, entonces entraba en conflicto de conciencia, digamos así, y escribía mucho en ese tiempo, escribía y escribía y escribía sobre la solución, por ejemplo, a la voluntad humana, porque si yo había sacado la conclusión de que si la voluntad humana existía, entonces Dios no podía existir, porque Dios no podía dejar libre al hombre y al mismo tiempo ser capaz de guiarlo o de obligarlo de cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, en medida que el hombre era libre para cualquier cosa, sea divina, humana o cosa. Entonces, ese fue los primeros escritos que hizo, ¿no? Escribió una tremenda novela de un personaje que tiene esas dudas. Y la novela se llamaba Las Dudas también. Y de ahí en adelante pensé dedicarme a la psicología. Pero fui rechazado en la escuela de psicología. Entonces dejé de lado la psicología y entré a estudiar filosofía. Estudié filosofía 5 años, pero todo me sentía como que había camisa de fuerza y que necesitaba algunas otras explicaciones que no daban en la universidad, que no podía pasar la metafísica, no podía pasar ciertos temas que daban en la universidad. Me gustaba mucho el latín, me gustaba mucho la cosmología y digamos, y la filosofía griega antigua. Esos eran mis temas favoritos. Y no terminé el curso completo de filosofía, sino que un poco antes me metí a un concurso en la televisión de preguntas intelectuales y gané primero con Jean-Paul Sartre sobre las obras de teatro de Sartre y después con Eugene O'Neill, que otra vez una segunda rueda. Y eso me dio un poco de dinero, digamos así, como para llegar y largarme a Europa, ¿no? Porque quería conocer el mundo simplemente. Algo no me convencía en lo que había en Chile, no me convencía de hecho, pero cometí un error fabuloso. El error fabuloso fue simplemente me casé y me llevé a mi mujer conmigo a Europa en tiempo en que no habían aviones, uno tenía que viajar en barco porque los aviones eran carísimos y nos fuimos en un crucero, digamos así, desde Buenos Aires a Yugoslavia, porque ahí estaba mi hermano. Y bueno, y ahí fui a fuerza de aventura, a fuerza de necesidad de subsistir, a fuerza de esto, a fuerza de otro, fui conociendo cómo eran en realidad los países europeos. O sea, yo vivía en un país socialista, yo era socialista, en ese tiempo pensaba como reacción al catolicismo, en ese tiempo pensaba que era socialista, me fui a un país socialista, recorrí otros países socialistas, pero todo me parecía muy híbrido, muy inconsecuente dentro de los socialismos estos europeos.
estuve en Yugoslavia, Bulgaria, Checoslovaquia, a la Alemania Oriental. Todo eso era increíblemente inconsecuente para nosotros los que teníamos las ideas puras. Y por supuesto ahí cometimos un error muy grave. Todos los que estaban en el círculo nuestro cometimos un error muy grave. Dijimos, bueno, es la manera como se hace el socialismo, que en Europa la que está mala, pero el socialismo en sí es una maravilla. Seguimos pensando así, ¿no? ¿Y a dónde está esa maravilla en lo concreto? En Cuba, porque ninguno conocía Cuba, claro. Ahí estaba todo lo magnífico del comunismo. Entonces ahí fue tomando posiciones políticas, ¿no? Siempre en la izquierda. Y llegó el momento en que volví a Chile, después de eso, ¿no? Eso es más o menos un resumen, pero súper apretado de mi juventud. El pensamiento del siglo XXI. Simplemente yo quiero irme a las raíces de las tendencias fundamentales, de las visiones del mundo fundamentales que se están dando en el siglo XXI. Según mí, las tres tendencias fundamentales, las tres visiones del mundo que se proyectan a predominar actualmente son la versión extremista religiosa a cargo de los musulmanes, la versión ideológica a cargo de los ecologistas o los ambientalistas, como lo llaman también, y la tercera versión, la tercera visión del mundo que también se proyecta como dominante es la visión agnóstico-laica, o la visión secular, digamos así, del mundo, en donde no se toma distancia de las religiones, se separa la Iglesia del Estado, se trata de construir en la práctica una sociedad sin injerencia de religiones ni de ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Las tres están descritas en mi libro. Ahora, esas tres tienen una semejanza bastante impresionante con tres ideas o con tres modos de ver el mundo que habían hace tantos miles de años atrás, ¿no? Es decir, primero con la versión ecologista. La versión ecologista tiene mucho que ver con la manera de pensar de los salvajes, que los salvajes, digamos, tenían un cierto modo de ver el mundo en que estaban asustados de todo, ¿no? No podían interpretar nada sin la ayuda del hechicero, digamos así. Eran muy tradicionalistas, muy dogmáticos, eran adoradores de los animales, ¿no? Y bueno, ese modo de vida en que se vivía en ese tiempo, y que todavía se vive en algunas comunidades espiritistas, digamos, a través del mundo, por ejemplo, en la Amazonas, es una interpretación del mundo que los hombres tuvieron necesidad de hacer cuando estaba recién comenzando, cuando lo arrojaron al mundo, como dice Heidegger, ¿no? Al hombre lo arrojaron al mundo y se quedó ahí como Tarzán, ¿no? Así, ¿y qué es esto? ¿Y quiénes son estos que están al lado mío? Son monos, entonces yo también soy mono, ¿no? ¿Y quiénes son, qué es, digamos, estas cosas que están rodeándome? Se miraban en las aguas, en los pozos, y decían, bueno, este que estoy aquí soy yo, ¿no? Yo siento dentro de mí que tengo un espíritu, ¿no? Y teniendo un espíritu, yo sé que los demás que están al lado mío, todos los demás tienen que tener espíritu. Los perros tienen espíritu, no habían perros en ese tiempo.
digamos, los caballos, los cocodrilos, todos los animales que rodeaban al hombre primitivo, tenían espíritu, según él, y era del mismo calibre del espíritu propio, ¿no? Los lobos tenían espíritu, y habían animales que tenían espíritus muy certeros, ¿no? Que podían subsistir muy fácilmente con el instinto que tenían, ¿no? Entonces los hombres empezaron a endiosar a ese tipo de animales, ¿no? El lobo, el cocodrilo, el águila, esos típicos, ¿no? Empezaron a construir tótems de ellos, ¿no? Y construyendo tótems de ellos, se denigraron a ellos mismos, porque ellos se consideraban como una especie de subrogante de ese animal. O sea, ellos no se consideraban hombres, no pensaban en términos de humanidad. Fíjate tú, en todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, en ninguno aparecen hombres, solamente desde la época del Homo sapiens en adelante empiezan a aparecer hombres, pero antes no habían, antes eran siempre animales los que eran representados. Entonces, digamos, se denigraban a ellos mismos, ¿no? Ahora, decían, nosotros no valemos nada, lo que valen son los tipos certeros, los tipos instintivos, y imitaban a esos tipos instintivos. Por ejemplo, habían gente que se cortaba, tribus en Nueva Guinea, que aún hoy día se cortan la espalda con gilet, así en cuadraditos, para que después se secan al sol, la sangre esa se seca al sol, y entonces se parecen desde atrás a los cocodrilos. Y ellos se creen que tienen genes de cocodrilo, ¿me entiendes? O sea, como te dijera, se niegan a ellos mismos, se alienan de sí mismos, ¿no? Y esa mentalidad, si nosotros la trasladamos al día de hoy, eso es lo que piden los ambientalistas a los demás hombres hoy día, ¿te fijas? Deniéguense ustedes mismos, el hombre no vale nada, ¿entiendes? Lo que valen son los animales, lo que vale es la naturaleza, lo que vale son los ríos, el planeta, etcétera, 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 ¿no? Ustedes como hombres son pura molestia, ¿me entiendes? Eso es el mensaje del ecologismo hoy en día, ¿te fijas? Entonces quieren reducir al hombre al estado primitivo que existía antes, o que existe en algunos focos hoy día. Quieren que sea salvaje, que vuelva al salvajismo, ¿me entiendes? Para que no moleste a la naturaleza alrededor de él, porque se supone que el salvaje está más en simbiosis con la naturaleza, el civilizado nunca jamás, ¿me entiendes? Esos son gente da butare, dicen los italianos. ¿Me entiendes? Entonces empiezan, hay una campaña generalizada de meter en las escuelas, a los niños en diversas partes la idea de que, digamos, no hay hombre bueno, de que la constitución nuestra por nacimiento nos lleva a destruir las cosas que tan armoniosamente ha construido la naturaleza, ¿me entiendes? Esa es la idea del ecologismo hoy día, ¿no? Y esa idea es simplemente una parte de una ideología que quiere dominar políticamente a la gente a costa de los cargos de conciencia que puedan tener con este tipo de ideas, ¿me entiendes? O sea, yo no me voy a sentir bien de que si yo soy uno que simplemente hace cosas malas con la naturaleza. Llega hasta tal punto, oye,
que, digamos, no se paran ni siquiera en el racismo, porque para ellos lo que hay que eliminar es todo lo moderno, todo después de Colón, digamos, de la entrada de Colón a América. Hay que defender a todos los autóctonos y atacar a todo lo que en ese tiempo era moderno. Entonces, hay centros de turismo, por ejemplo, hoy día, en donde se dice la isla de Pascua, ¿no? La isla de Pascua, en primer lugar, le ponen una historia esa de teleseries, de telenovelas, ¿no? Y dice la isla de Pascua redujo el número de habitantes porque eran tantos antes, pero digamos cortaron los árboles y con eso desgastaron el ambiente y con eso no pudieron subsistir más. Esa es una teoría gratuita, nadie la cree. Pero más que eso, después de eso, dicen la isla de Pascua. Hoy en día, si habitan los pascuenses, solo ellos, entonces no hay ningún problema. Pero si nosotros le mandamos turistas a los pascuenses, entonces se va a desnivelar, digamos, el equilibrio no es biológico, el equilibrio natural que hay en la isla y estamos viendo consecuencias de que hay plagas, de que hay esto, de que hay lo otro, ¿me entiendes? Entonces, lo que no quiere es que vayan turistas porque según ellos han llegado al punto de decir de que la defecación de los turistas trae ciertos gérmenes que cambian la naturaleza dentro de la isla de Pascua. Entonces, fuera los turistas, fuera los blancos, fuera los civilizados, fuera los ciudadanos, ¿me entiendes? Todo es naturaleza. Y han ido construyendo, realmente, han ido expandiendo los lugares naturales, que está bien que existan los lugares naturales, pero lo han ido expandiendo de modo de que van dejando menos y menos lugares para la habitación de seres humanos, ¿me entiendes? Declaran esas cuestiones de patrimonio de la humanidad, de que es intocable este porque tiene suelo de tal parte, porque no queremos esta central hidroeléctrica, porque va a hacer daño, va a provocar cáncer. Entonces se ha ido agrandando el espacio natural, gracias a los ecologistas, y se ha ido reduciendo el espacio humano, ¿te fijas? Y no solamente eso, sino que se está impidiendo de que la gente reciba lo que es necesario para subsistir en las ciudades, como por ejemplo la energía eléctrica. Es un ataque sistemático a la energía eléctrica. Tienen hasta un día en que apagan la luz para mostrar de que odian la energía eléctrica. La energía eléctrica es el mejor bien que ha ganado la humanidad en estos últimos años, ¿me entiendes? Es una de las cosas maravillosas que ha introducido, digamos, la civilización. No, es una especie de dogmatismo donde todo lo natural es bueno, todo lo artificial, lo producido por el hombre, es malo. ¿Me entiendes? Bueno, ya intentaron muchas veces. Está la historia de los movimientos bucólicos, esta gente que se iba voluntariamente a vivir, duraba poco, volvían a la ciudad porque se daban cuenta de que sin el progreso tecnológico estaban fregados. Pero hubo un intento que fue muy significativo, y yo le digo siempre a los amigos ambientalistas, ustedes tienen que declarar a Pol Pot un pionero del ecologismo. Tú sabes que fue Pol Pot. Pol Pot tomó a toda la gente que vivía en la ciudad, en Camboya, a toda la gente de la ciudad y la llevó a trabajar al campo. Así, forzada, todo.
porque no hay que estudiar, porque no hay que tener tecnología, porque no hay todo, hacer felices ahí sembrando la tierra. Se murieron, yo no digo que lo hayan matado Pol Pot, pero se murieron por el cambio, por el cambio de vía, porque no se pudieron llenar las necesidades elementales. De esa gente se murieron 1 millón de camboyanos, ¿no? Bueno, Pol Pot es uno de los pioneros del ecologismo. Y eso es lo que va a pasar, simplemente si de la noche a la mañana llega un dictador y dice, señores, aquí se acabó con la tecnología, tenemos que volver a la naturaleza. Ah, buena pregunta. Uy, uy, uy. Mira, yo siempre había pensado de que las religiones eran necesarias para los seres humanos y realmente tienen algunas ventajas que las hacen necesarias, como por ejemplo de que ellos, la gente se defiende contra el poder político adverso a ellos, apelando a su Dios, digamos. Dios está por sobre el presidente de la República, desde luego, o por sobre el rey o por sobre cualquiera, ¿me entiendes? Entonces ellos tienen su ámbito, si recurren a su religión tienen su ámbito. Pero resulta de que yo como agnóstico, yo soy agnóstico, tengo la idea de que hay que vivir y dejar vivir, ¿no? La gente que todavía no pasa espontáneamente de propia voluntad a la teoría de la evolución o a cualquiera de las teorías ateas que hay circulando hoy en día, bueno, es cuestión de ellos, ¿me entendí? Ellos se arman su vida como se les da la gana y yo me la he armado de otra manera, ¿no? Y yo creo que las religiones, para mucha gente que no son fuertes, que no son capaces de entender las cosas, se hace muy necesaria, ¿me entiendes? Pero esa gente se engaña, ¿me entiendes? O sea, esa es la disyuntiva que tiene Dawkins hoy día, que dice, bueno, ¿por qué vamos a permitir que una persona, por qué vamos a quedarnos callados o a dejar pasar la idea de que una persona crea que que una persona que se murió hace 2000 años atrás se le esté tomando la sangre en estos momentos el cura esté tomando la sangre de él, ¿me entiendes? Con el cáliz, te fijas cuando hacen la misa. ¿Y cómo vamos a admitir? O sea, ese es un insulto a la inteligencia para mí, por supuesto, pero yo también no le hago ningún favor a esa persona diciéndole, sí, mire, si una persona que se murió 2000 años atrás está presente ahora y digamos, y cuando se rompe la hostia, ahí se está comiendo la carne de él, y cuando se toma el vino se está comiendo la sangre. Sí, siga adelante nomás. Es decir, ahora hemos entrado en que hay un fuerte movimiento ateo, y el ateísmo no es como el simple movimiento agnóstico, ¿no? El agnosticismo espera las pruebas de que Dios no exista. El ateo parte de la idea de que Dios no existe y empieza a poner entre la espada y la pared a los cristianos, a los religiosos, ¿no? Y yo creo que esa es una actitud bastante interesante que tienen los ateos hoy en día, ¿me entiendes? Porque ya es demasiado jugar con la inteligencia ajena y tener esos discursos así que son, pero están llenos de contradicciones desde el principio hasta el final, digamos así. No están en ninguna parte, son ilógicos, son el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? San Agustín se pasó 20 años de la vida estudiando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿De dónde salió eso?
¿por qué Dios manda al Espíritu Santo a que le ponga la semilla a la Virgen María para que nazca un hijo y después mata al hijo a los 33 años para redimir a la humanidad? Es decir, hay cosas que no funcionan, ¿te fijas? Entonces, los ateos están tomando esa actitud. No crean en eso. Demuéstrenme de que si ustedes creen en eso, esa es una tesis que tienen ustedes, demuéstrenme que es verdadero lo que están diciendo. ¿Me entendí? Y esa es una actitud bastante sana hoy en día que hay. Y ojalá que muchos religiosos recapaciten sobre eso. Es una cosa normal en el sentido de que hay movidas económicas que se escapan del control de la mayoría de la sociedad y que perjudican, digamos, la distribución que hay en nuestra sociedad moderna de los bienes y de la subsistencia de las personas, ¿me entiendes? Lo que pasó ahora fue simplemente que los banqueros se avivaron y empezaron a usar un sistema en donde ganaban, con la misma plata que les habían invertido a ellos, ganaban el doble porque vendían los bonos que tenían a otras personas sin decir de dónde venía el bono. Entonces ahí se produjo una confusión tremenda de cuántos bonos tiene cada banco y quiénes son los que la manejan, y yo no quiero decir y te vamos a obligar a decir, y cerraban algunos bancos y la confusión viene toda de ella. Por eso se produce la crisis. Ese es uno de los factores fundamentales, y el otro de los factores fundamentales es el bajo costo del trabajo en China, ¿no? Porque el bajo costo del trabajo en China ha producido productos industriales, manufactureros y de todo tipo, mucho más baratos y de casi la misma calidad de lo que se producía aquí en Europa. O sea, Europa había inflado el valor de esos productos, ¿me entiendes? Los había puesto a las nubes porque quería para ellos, por supuesto, una vida mejor, ¿no? Es decir, querían que los artesanos, querían que los industriales tuvieran moneda dura para poderla gastar, digamos, en lo que ellos quisieran, en cualquier parte. En cambio, trataban de evitar la moneda dura en los países asiáticos o africanos. Entonces, ¿qué pasó? De que como China bajó, empezó a producir industrialmente y a toda máquina, empezaron a bajar los precios, mandaron un terremoto hacia Europa, en donde a cada momento le estaban diciendo, bueno, si no deprecian las monedas, ustedes están jodidos, ¿me entiendes? Porque aquí estamos produciendo a la 10ª parte del precio que están produciendo ustedes allá. Terremoto tras terremoto tras terremoto, hasta que pasó lo que tenía que pasar, que la gente empezó a comprar productos chinos. Buena pregunta. Bueno, la izquierda se distingue porque durante la Revolución Francesa los jacobinos se pusieron al lado izquierdo del Parlamento, nada más que por eso. Y como tradición después los demás parlamentos ponen al lado izquierdo a los partidos políticos que dicen querer cambiar más la sociedad, que quieren revolucionar la sociedad, ¿no? A ese punto, la izquierda no significa nada más que una actitud hacia la injusticia y la pobreza, ¿no? Y el bajo nivel de vida de la gente, ¿no? O sea, ahí se colocan los izquierdistas. Pero, según mi punto de vista, los izquierdistas se convirtieron
fundamentalmente durante el siglo XX en comunistas. Y los comunistas tenían ese programa también de luchar por los derechos de los trabajadores y por la igualdad, todo lo demás. Pero en el momento en que ellos tomaban el poder político en algún país, resultaba de que ellos imponían condiciones de injusticia mucho mayores de las que habían habido en tiempos de cuando eran capitalistas o cuando no eran comunistas, ¿no? Ahora, ellos decían, hemos construido escuelas y hospitales. En primer lugar, los hospitales podrían ser hechos con muy buena intención, pero con la tecnología que tenían los comunistas, se moría lo mismo la gente, ¿no? Y las escuelas eran tomadas simplemente como un portavoz de la ideología dominante. O sea, ellos daban escuelas gratis y insistían y prolongaban los tiempos de la escuela porque eso era simplemente lo que le estaban... es un centro de adoctrinamiento de los estudiantes, ¿me entiendes? Entonces, por supuesto, a ellos les convenía tener estudiantes aunque fueran gratis, ¿no? Entonces el comunismo se convirtió en un centro de educación gratuita, pero ¿a qué precio? Es decir, más o menos comparable con los centros coránicos, esos de Pakistán, ¿no? Donde los cabros se golpean hablan y hablan y hablan, repiten lo que está escrito, pero no entienden nada de lo que dice en el Corán, sino que espera la interpretación del gobierno o del religioso del momento. En este caso, digamos, la izquierda llegó a un nudo ciego porque se vio de que no se cumplía ninguna de las maravillas que podía haber hecho un partido de izquierda en el poder, ¿me entiendes? Y todo lo contrario, faltaba la escasez de comida, ninguna libertad, un montón de cosas que ahora, que ya cayó el comunismo en Europa, se ven en perspectiva como horripilantes, que no tenían nada que ver con la igualdad social ni con el apoyo a los pobres. Era un centro de esclavitud los regímenes comunistas, ¿me entiendes? Entonces, si eso es la izquierda, mujer, ¿por qué vamos a ser de izquierda nosotros? ¿Hacia dónde vamos con la izquierda? ¿Te fijas? Entonces yo encuentro razón a los tipos que hoy en día se planteen la pregunta que me hiciste tú, ¿no? ¿Qué es lo que es ser de izquierda y qué es lo que es ser de derecha? Están más o menos en la misma posición. Los dos quieren el welfare, por ejemplo, el welfare de que estamos hablando en la conferencia. Quieren de que de que el Estado tenga un poder suficiente, no absoluto, porque ya el siglo XXI entramos justamente al punto en donde no pueden haber estados absolutos, ¿me entiendes? Ya se descartaron de la perspectiva de las naciones civilizadas, y eso es lo mejor que podía haber pasado, ¿te fijas? Por eso que yo soy optimista en estos momentos. Pero te digo, el welfare es una cosa que acepta la izquierda y que acepta la derecha. En Suecia está gobernando la derecha hace como 15 años y gobierna con el sistema de welfare. ¿Te fijas? Igual que la socialdemocracia, que la impuso. O sea, es lo mismo. ¿Te fijas? Si nosotros vamos a fondo, es lo mismo. Sí, definitivamente sí. Es decir, la democracia no es
una utopía ni una idealización, como algunos creen, ¿me entiendes? De que todo tiene que salir bien porque estamos en democracia, ¿no es cierto eso? La democracia es discusión de visiones sobre diversos problemas, que unos quieren de esta manera, que otros quieren de otra manera, y que no se realizan, y que se quedan en el papel porque no hay financiamiento. La democracia es complicada, ¿me entiendes? No es fácil de llevar adelante y tiene muchos peligros, tiene muchas trampas, como la paradoja de la tolerancia, ¿te fijas? En donde tú toleras, tienes que tolerar, por ser democrático, tienes que tolerar los partidos totalitarios, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo crear las condiciones como para que ese partido totalitario no se agarre el poder, que ya ha pasado pero cientos de veces en la historia, ¿me entiendes? Pasó con Hitler, pasó con Mussolini, que ganó elecciones también, y está pasando con Chávez también en Venezuela, que seguía ganando elección tras elección y cambiando la constitución de acuerdo a lo que él necesitaba. ¿Me entiendes? Estaba pasando con Berlusconi en Italia, ¿no? Berlusconi el último tiempo estaba haciendo solamente leyes ad persona y que lo favorecieran a él, que le quitaran los problemas personales de encima. ¿Me entiendes? O sea, la democracia es complicada, requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia, requiere mucho cuidado, no es ningún ideal, pero es lo único que vale la pena para poder expresarse, ¿me entiendes? Para poder ser libre en los medios de expresión que existen hoy en día, sobre todo para que funcione la Internet. Es muy necesario que exista la democracia. Ay, estaba empezando una novela que yo creo que hablé de ella la otra vez aquí, que quiere ser un Quijote, una vida parecida a la del Quijote, no de la edad del Quijote, una vida parecida a la del Quijote que cree con mucha fe en los principios medievales, en las cruzadas y en todo eso, pero esta vez encarnada en un marxista incipiente, ¿me entiendes? Que persigue molinos de viento, pero marxista, ¿no? ¿Me entiendes? No sé, por ponerte una cosa, en los países socialistas, por ejemplo, yo fui con la idea, cuando llegué a Yugoslavia, con la idea de que iban a haber muchas cosas, ¿me entiendes? Y toda la gente contenta porque se satisfacía económicamente todas las necesidades, y todos creyendo mucho en el ideal marxista, y todos de acuerdo con el gobierno, y en vez de eso te encuentras con una cosa que es absurda. Y yo creo que este marxista, Quijote, se encuentra con esa cosa, que hay muchos supermercados, pero en los supermercados, en cada supermercado hay unos pocos tarros de conserva vietnamitas, ¿me entiendes? De ese tiempo que el único país que producía y exportaba conserva, ¿me entiendes? O sea que si una persona hubiera sido leal al régimen o tenía que hacer colas de días, ¿me entiendes? Si terminaba la cola un día, tenía que volver el otro día a hacer la misma cola para conseguirse unos miserables productos, porque lo único que podías comprar en las tiendas eran conservas vietnamitas o si no recurrías al mercado negro. Y el mercado negro estaba
súper difundido, porque si no había mercado negro, nadie comía en los... Entonces, este muchacho se va dando cuenta de esas cosas de a poco, ¿me entiendes? ¿Pero por qué esto? ¿Y cómo decían que el reino de los trabajadores? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas, ¿no? De contraste con la realidad, entre los ideales y la realidad, ¿no? Eso es lo que estoy empezando a hacer. No sé hasta dónde dije. Yo quiero agradecerle mucho a todos los que colaboran en la Nina Mart y en el Mundi Book, porque han hecho, digamos, esta impresión sin presiones ideológicas, sin críticas, con muy buena, digamos, entendimiento de los contenidos del libro, ¿no? Y, digamos, esperamos que nuestra colaboración siga adelante en próximos libros o cuando ya está en Estados Unidos.